Señores, nos quejamos casi a diario de que los principales problemas que tiene el país no son tratados debidamente y que posiblemente perdamos el tiempo en asuntos que, aunque no son pueriles, posiblemente no sea lo más importante. Uno de ellos es el gran tema que esporádicamente nos trae Fernando Peña: recursos naturales, medio ambiente. Y uno pregunta, se lo pregunto, se lo repito, el grupo de ecologistas que tienen frente a ellos, ellos tienen ese problema. Cuando el medio ambiente y la preservación de recursos naturales compite con el desarrollo de un país. Entonces ellos se buscaron un término medio que se llama explotación racional de los recursos humanos. Cuando los estados y los gobiernos rompen esa línea muy fina, entonces comienzan esas famosas luchas en las que algunos países, como en Kioto una vez, Estados Unidos, yo no firmo eso, porque la industria norteamericana está basada en contaminación que nosotros no podemos firmarlo porque tendríamos que parar el desarrollo de 2 o 3 regiones. Óyeme, cuando la ecología y el medio ambiente compiten con el desarrollo, la situación de los ambientalistas es difícil. Pero, ¿cuáles son esas áreas? Un Estado tiene que resolver un problema presupuestario cada año. Y ese presupuesto tiene ingresos y egresos. ¿Cuáles son los egresos? Mantenimiento de la salud, de las obras públicas, de la educación, del transporte, de todo, de los empleados públicos, del trabajo. Y por otro lado, ¿de dónde nutro ese presupuesto? Muy normal, de los impuestos. Pero los impuestos son sobre beneficios. Y cuando tú tienes una persona que gana 50,000 pesos dominicanos y le dicen, tú vas a pagar impuestos, te dicen, pero a mí no me alcanza ese sueldo. Ustedes tienen que subir eso a 100,000. Entonces ya tú tienes un problema en un área. Cuando viene el problema de impuestos a una empresa, pero nosotros no podemos seguir cargándole más impuestos. Viene el Fondo Monetario y te dice, comienza a quitar privilegios. Hoy mismo aparece en la prensa que el Fondo Monetario recomienda que se comiencen a desmontar privilegios. ¿Qué es privilegio? En los años 60, 66 específicamente, se pasaron leyes para proteger el desarrollo agropecuario. ¿Qué se le daban? Se le daban exoneraciones a las personas que trabajaban en el campo. Las camionetas y los tractores no pagaban derechos. Después vino el turismo. El que pone un hotel turístico le exoneran todos los insumos y no paga impuestos durante 10 años. Después vino el problema eléctrico, el que invierte en generación, y así. Ahora quieren desmontar eso. Pero cuando se habla, no me alcanza, tengo que coger prestado. Pero el país todos los días debe más. Sí, pero no tengo de dónde. Y viene el otro problema. Pero nuestros recursos naturales, espérate. Europa tiene países que ya no hacen explotación de minerales porque ellos calcularon que para resolver el problema de un presupuesto de un año tenían que consumir un mineral que se restauraba en 1000 años. No lo explotan. Aquí se firman contratos con las mineras. Las mineras y el Congreso aprueba. Falcon Bridge, 20 años o 50 años, 5 áreas que pueden explotar,
con el compromiso de que restauren la vegetación. Para explotar oro, el Estado recibe un porcentaje, las provincias donde están reciben un porcentaje. Ahora resulta que hay provincias que para poder extender esa explotación de oro necesitan construir unas presas. Esas presas, hay un sector que se opone, pero a lo mejor está en el contrato. Yo quisiera dejar que Fernando Peña tranquilo nos explique desde el tema del contrato hasta la irregularidad que según el sector que él representa, que son personas afectadas y lo que ellos entienden que el contrato no tiene en forma correcta, que nos cuente cuál debe de ser la posición correcta para no cerrar Barrigol. Bueno, me parece que con esta oportunidad le damos continuidad a las conversaciones que hemos sostenido sobre estos temas en múltiples programas de esta revista 110, en horas extras y en otros medios, pero aquí de manera particular. Creo que ustedes tres, y usted en particular, recuerda que hace algún tiempo, algunos meses, nosotros vinimos a este programa y trajimos como información que se había publicado con fecha del 17 de marzo de este año en Canadá un informe técnico sobre la mina de Pueblo Viejo hecho por un equipo al servicio de Barrigol con 5 nombres muy precisamente planteados y que era un informe cuya entrada en vigor estaba pautado desde el 31 de diciembre del 2022. Este documento justo que está acá. En ese documento, esta es la mitad del documento, que hubo que encuadernarlo en 2 partes. Este es un informe del mismo, donde Barrigol da cuenta de cosas que están ocurriendo hoy y que se anunciaron ayer, aquí en este mismo programa. Y cuando nosotros presentamos esto, buscamos justamente en el mismo cosas que tienen que ver con lo que estamos hablando hoy día y está en múltiples medios de comunicación después que salió en uno en particular. Porque antes de ayer se anunció formalmente que el gobierno estaba dando la licencia ambiental y social para la instalación de lo que llaman ellos el TSF El Naranjo, o sea, la nueva presa de Cola, situada con su garganta o con su muro o con su referencia fundamental en un punto referido a la zona de las llamadas Tres Bocas, que son comunidades que están muy próximos o cerca o pertenecen al municipio de Zambrana, en Cotuí. Ustedes recordarán que hace apenas 3 meses aquí se discutía si la presa de Cola o no iba a ser en Cuance, en Yamasá. Todo el mundo lo recuerda. Sí, se discutió si estaba en la provincia original o si estaba en otra, en la provincia de Monte Plata. Ocurre que se metió todo el mundo. Yo dije en este programa y en múltiples medios de comunicación, y cuando lo dije lo estaba diciendo el Espacio Nacional por la Transparencia de la Industria Extractiva, que es un movimiento social que comparte una misma mesa de discusión permanente de la transparencia ambiental y de la transparencia en industrias extractivas, con el gobierno y con las empresas, en condiciones de igualdad a partir de lo que es el estándar internacional 80, por sus siglas en inglés. Estándar Internacional de Transparencia de la Industria Extractiva. Y ese documento que tú dices que te amparan, podría producir que Barrigol sea lo suficientemente humilde
para enviar abogados y se sienten aquí en el aire a decirte, Fernando Peña, vamos a decirte que tú no tienes razón. Sí, ¿Tú lo aceptarías? No, pero por supuesto, doctor, ojalá, pero no responden a eso. Mire bien, cuando esto hace meses que lo dijimos, el gobierno dominicano hizo silencio, porque el gobierno dominicano, las autoridades dominicanas, el Ministerio de Medio Ambiente en particular, con el ministro actual y los anteriores, pero el actual, ¿no? Y el Ministerio de Energía y Minas y las autoridades que tienen que ver con estos temas tienen una actitud irresponsable, a culpa y a consecuencia y a responsabilidad del mando central del país, que en definitiva es el que autoriza que esto se haga o no se haga. Sí, pero hay algo que tú tienes que protegerte, y es lo siguiente. ¿Tú recuerdas la discusión de aquella señora apellido Vargas de Bonao que luchó, Aniana Vargas, por el 5%, sí, que le tocara a las provincias mineras, que fue La Vega, Cotuí, el país entero se instaló en la ley de medio ambiente. ¿Y tú sabes cuál fue la primera acusación que se le hizo? Lo primero que vinieron los abogados aquí a decirle, que ellos estaban detrás de prebendas de esas mineras. Pero espérate, ¿pero cómo terminó? Terminó con la aprobación del proyecto, ¿verdad? Que demostró que primero contaminaba, no reponían y pusieron el 5%, en las 3 provincias. Entonces yo no quiero que se caiga en eso frente a esas presas. No, pero mire, van a decir probablemente muchas cosas. Pero no puede decir no me importa. No es que no, claro que importa. Van a decir muchas cosas. Pero yo quiero volver sobre eso para referirme a esto último que usted plantea, diciendo que en este documento que pusimos en evidencia y dijimos eso, el gobierno se movilizó a responder en aquel momento con una declaración pública a cargo de una viceministra, evidentemente y absolutamente claro al servicio de las empresas mineras, Indira de la Cruz, lo estoy diciendo con su nombre, porque esto no es nada personal, es un problema de función del Estado. Facilitaron una información pública donde decían que Barrick había entregado en octubre del año pasado, su propuesta de petición de la licencia ambiental y había entregado un estudio de impacto ambiental, lo que ellos llaman un EIA. Yo no soy un técnico en medio ambiente, ni soy un ingeniero geólogo. Yo soy un politólogo que le da seguimiento a esto desde la lógica y la perspectiva, número 1, de las políticas públicas, número 2, del derecho de las comunidades y número 3, de las obligaciones que tiene el Estado Dominicano, que ha asumido por obligación convenios internacionales y tiene una legislación de medio ambiente incluso muy avanzada, que toca el tema e incorporó el tema del 5% en la perspectiva que usted ha dicho, donde obliga a empresas como Barrick Gold a cumplir responsabilidades a las que Barrick se obliga de múltiples formas. Se obliga a partir, el Estado Dominicano y la empresa, a partir de lo que dice el estándar internacional 80, del que ellos son suscribientes y compromisarios, que establece una serie de condiciones y que obliga desde hace 2 años a que haya transparencia ambiental por un lado y a que se identifique de manera efectiva la cadena de beneficiarios reales de las empresas mineras. Y eso no se cumple en este país. Es más, lo están resistiendo en las discusiones de la propia Mesa Nacional del estándar 80. 1 y 2, donde se supone que la base también se obliga a cumplir las obligaciones que tiene este estándar internacional. Doctor, esto es clave para la gestión de relave, que es un estándar internacional que entró en funcionamiento desde el agosto de 2020, aun cuando para el 2022 le pone como plazo para cumplir absolutamente todas esas obligaciones. Yo estoy con esto mostrando que uno tiene seguimiento y conocimiento de lo que son las obligaciones que tienen empresas como Barrick Gold y a que obliga la ley en la República Dominicana. En este informe técnico a que he hecho referencia, aquí habla de la presa de la nueva presa de Cola. Estamos hablando de una nueva presa de Cola que tiene y está planteada para tener una extensión de 3.500 hectáreas.
No estamos hablando de cualquier cosa. 3.000. 500 hectáreas. ¿Cuánto es eso en metros? En tareas. Una tarea es igual a 629 metros cuadrados. ¿Y una Estamos hectárea? hablando, una hectárea. Hecta quiere decir 16. 100. Entonces, si usted le mete el cálculo a eso y lo resuelve cualquier aparatito de teléfono, estamos hablando probablemente de millones de metros. Eso es superior a la presa de Cola El Llagal, probablemente más de 2 veces en tamaño y en extensión. Y está prácticamente contigua a la presa de Cola El Llagal. Van a ser 2 presas de cola gemela, puestas en el mismo sitio, puestas en el área fundamental de los vientos de entrada de los vientos alisios, de refrescamiento de esto que funciona casi como una especie de aire acondicionado, contigua a la loma de los Haitises, próxima a la cordillera septentrional y además también vecina de la zona de Loma Miranda. Si el existente Ya provoca daño. Pero si tan próximas van a tener el mismo impacto No, ambiental. el mismo no, es peor, doctor. Ahora, Pero ¿qué si es lo están que pasa? pegadas, Fernando. Sí, así mismo es, pero no lo digo yo, es que aquí están hasta los mapas donde eso está ubicado. Yo no me estoy inventando eso. Eso está en el propio informe que hace Barry Gold y que nosotros estamos haciendo y presentando de referencia. Y estas autoridades nuestras ¿Cuántas son hectáreas son? 3.500, dice acá. 3.500. Aquí 3.500. Y hay otra solución. por... Para el TCF El Naranjo se requieren 3.500 hectáreas, dice Barrick. Dice Barrick en este un informe. Y eso está en manos del gobierno, supuestamente desde el año pasado. Y mire, doctor, aquí las cosas hay que plantearlas con absoluta responsabilidad, porque se cometen actitudes y errores, supuestamente errores, que nosotros queremos poner en evidencia, porque cuando nosotros, y ojalá y pongan la propia fotografía, Son 35 millones de metros. estamos hablando no de cualquier cosa, ¿verdad? Cuando Una hectárea son 15.9 tareas. y cada tarea son 629 metros. Sí. Entonces, estamos hablando de un proyecto, de un embalse para poner lodo tóxico. Incluso hay cosas más. Cuando aquí se ha creado una falsa imagen para manipular la conciencia colectiva, y cuando se dice van a poner la presa de Cola en Cuance, por ejemplo en Monte Plata, como estaban diciendo hasta que entró este año y el gobierno callado, es más, el gobierno tuvo que actuar y tener finalmente que decir que estaba estudiándose varios sitios y que finalmente no iba a ser en Cuance porque afectaba la loma de los 7 Picos y la entrada de agua a Santo Domingo. Nosotros, y qué bueno que lo ponen en pantalla, al doctor Steven Emerson de Utah, que es un científico que ha trabajado para las Naciones Unidas, para todos los organismos multilaterales, estudiando presas de cola y fenómenos como este. Nosotros comunicamos de manera oficial al gobierno dominicano a través del Ministerio de Medio Ambiente hace apenas unos días, en una comunicación dirigida por el Espacio por la Transparencia de la Industria Extractiva y formalmente recibida por el propio ministro de Medio Ambiente, el distinguido y reconocido hombre público Miguel Seara Jacto, que en una comunicación que le entregamos y que le anexamos justamente la figura de esta figura y su expediente, su currículum, diciéndole que nosotros estábamos solicitando que nos entregaran el estudio de impacto ambiental hecho por Barry, supuestamente. Dijo supuestamente porque en ese momento tampoco se tenía conocimiento oficial del mismo. Ellos admitieron que habían recibido esto y dijeron que se había cumplido, nos dijo Indira de la Cruz, que se había cumplido el plazo para entregarlo, que se habían dado 15 días. Se anunció hoy que lo habían recibido, pero se anunció en febrero de este año. Y ellos supuestamente lo habían recibido el año pasado, en octubre. Y lo habían recibido en aquel momento, era para la presa de Colencuance. Doctor, no era para la presa de Colencuance. Así fue que se anunció. ¿Cómo es posible entonces
que de repente, después de deshabilitado la iniciativa para hacer la presa de Cola en Cuance, decidan hacerla del lado de Zambrana, más cerca de Cotuí, más cerca del río Chagüey y de la cordillera septentrional, más cerca del río Yuna, más próximo a la propia presa de Cola actual, y que de repente ya ellos tengan hecho, de ese tiempo para acá, otro estudio de impacto de esa zona. Y que lo anuncien ahora, hace apenas 4 o 5 días, diciendo que todavía faltan las cuestiones de carácter técnico, etcétera, de la presa de Cola. ¿Cómo es posible que usted pueda medir el impacto de algo que usted todavía ni siquiera ha evaluado y valorado técnicamente? O hay grandes confusiones o hay una gigantesca manipulación para asegurar complacer a Barrigol. ¿Qué es lo que ha pasado? Hace apenas 10 días en este país, Barry hizo una invitación a varios multimillonarios para que visitaran la República Dominicana. La hizo esa invitación porque Barry anda buscando dinero para desarrollar el proyecto de expansión, que es lo que está en juego. Y el proyecto de expansión de Barry no es ampliar la explotación a cielo abierto, sino desarrollar un proceso de tunelación que permite explotar no solo la mina de Pueblo Viejo, que ya entra en proceso decreciente, en proceso de conclusión, sino explotar la otra parte que el gobierno, en un decreto de hace apenas unos meses, el presidente Abinader, le extendió y le convirtió el área de explotación para la reserva fiscal Montenegro de 4.500 y tantas hectáreas mineras a cerca de 13.000 hectáreas mineras. Usted está hablando de lo que estamos hablando. Si ahorita 3.500 eran igual a qué sé yo cuántos millones de metros cuadrados, haber extendido la explotación de Barry por decreto, conforme la ley, pero o conforme el ordenamiento jurídico, pero extenderla de esto a 3 veces su tamaño, de 4.500 a 13.000 hectáreas mineras, era parte del proceso de complacer a Barry para asegurar no solo la ampliación de la explotación, sino para asegurar un proceso de intervención hegemónica en los negocios de la minería aurífera en el mundo, que todo el mundo sabe por dónde anda. Y esto en nombre y en el marco de un contrato que todo el mundo sabe cuáles son sus características, y que es un contrato estafa que fue aprobado sin que se leyera, no lo digo yo, eso está registrado aquí de 1000 maneras, y en el marco de un contrato que ha recibido adendas que le han facilitado a Barry esconder su responsabilidad. Y todo esto es en el marco de una situación donde ellos están hablando de relocalizar 6 nuevas comunidades. No. Están hablando de la construcción incluso, pero Barry se atreve a hablar de la construcción de 800 viviendas o mejoras y soluciones habitacionales en una zona que está fuera de toda esa área, y para lo cual acaban de realizar incluso una convocatoria abierta que ni siquiera publicaron efectivamente en los medios, y con la actuación irresponsable de las autoridades que quisieron presentar como una vista pública para tratar de confundir el área de explotación nueva, cuando han abandonado absolutamente a todas las comunidades que estaban en la zona de la primera área de explotación, que es Pueblo Viejo. Barrigol y el gobierno tienen metido en el silencio, metido en la oscuridad absoluta, a un conjunto de 6 comunidades, una de las cuales mencionan ahora, que es el Naranjo, que son La Piñita, Jurungo, Jobo Claro, La Cerca y La Laguna, que están en el marco de la zona y el área de Pueblo Viejo, que están incluso separadas por una malla ciclónica de la principal área de explotación, y apenas a 800, 900 metros de un muro, como el muro de la presa de Cola El Llagal, que según los estudios de Barrigol está considerado de alto riesgo. ¿Y cómo es posible, doctor? Porque definitivamente no me canso de repetir que lo mucho hasta Dios lo ve. El estudio de impacto ambiental, que ellos incluso dicen no se ha terminado y que esperan completarlo, permite que el gobierno le apruebe y le dé la licencia sin haber consultado a las comunidades. Dicen que han convocado 1.200 personas, a sus propios empleados. No han convocado justamente a las comunidades que están afectadas por eso. Es más, en el último encuentro no había ni siquiera una sola gente de la propia comunidad del Naranjo, que ellos dicen van a incluir en el marco del proceso de ampliación de la explotación y en el área de construcción de la nueva presa de Cola. El estudio de impacto ambiental, oiga esta, doctor, está realizado y hecho a cargo de una empresa que se llama NAI
Pearsall Consulting, que es una empresa vieja, incluso de Sudáfrica. Coincidencialmente, Sudáfrica es el país de origen del principal responsable de Barry, de Mark Bristol, que es sudafricano, de los tiempos de Mandela. Y justo que no estaba al lado del Congreso africano, sino del otro lado, que todo el mundo sabe lo que eso significa en el mundo y en la tradición. Ese, que es el principal responsable de Barry, nosotros le hemos mandado comunicaciones, incluso ha venido al país, se lo hemos notificado vía alguacil y abogado, estableciendo la responsabilidad que él tiene, igual que Juana Barceló, en las cosas que pasen con esas comunidades que están debajo de la presa de Coral Yagal. Y les hemos dicho de mil maneras que eso que están haciendo no corresponde ni a lo justo, ni a lo que establece la ley, ni a lo que establecen los convenios internacionales. Y esas comunidades que están ahí debajo, están debajo de un muro, de una presa, a la distancia que dije ahorita. El estudio de la nueva presa de Cola lo hace esta empresa que se llama, repito, Knight Pearsall Consulting. Es la misma empresa que hizo el estudio de una mina de oro de Barrick en Argentina, precisamente la que está en una área llamada San Juan, que es la mina de Veladero. Estamos hablando de Pascualama, estamos hablando de una zona donde hay dos intervenciones de Barrick Gold que fueron incluso castigadas legalmente, no solo por la justicia argentina, sino por el pueblo argentino, basado en que la empresa Knight Pearsall Consulting había hablado mentira y había metido, retorciendo información y data a la explotación minera en el área en áreas protegidas y en áreas ecológicamente muy vulnerables en Argentina. Y fue una empresa que vertió incluso, y está comprobado y documentado y decidido judicialmente en Argentina, 240.000 litros de cianuro en esa zona. Y en base a eso fue Barrick castigada. Esa empresa que hizo ese estudio, que fue castigada, que fue mostrada como fraudulenta y como estafadora en Argentina, es la que hace el estudio aquí. ¿Cómo es posible que el gobierno dominicano, que las autoridades dominicanas, que no pueden alegar ignorancia, porque nosotros se lo comunicamos por escrito, porque se lo dijimos directamente en su propio despacho al ministro de Medio Ambiente, lo que eso significaba, y le dijimos, si quieren nosotros podemos aportar estudios, y le dije, nosotros tenemos al doctor Steven Emerson de Utah, y a varias entidades que han trabajado estos temas en todos los continentes, incluyendo una organización canadiense como Mining Watch, o una norteamericana como Eastward, o la clínica de la Universidad de Nueva York que trabaja los problemas de justicia climática, precisamente acompañando y apoyando el proceso para darnos capacidad y calidad técnica que refuercen las condiciones y las capacidades de la Comisión Ambiental de la UAA, de la Academia de Ciencias, a quienes hemos también pedido y planteado la necesidad de dar seguimiento a esto. Y sin embargo, ¿qué es lo que han hecho? Lo que han hecho es tomar el otro camino y han acelerado el proceso, y por eso salen con un tollo tan grande como este que adelanta el supuesto permiso para la licencia ambiental de Barrick Gold. Ese es el contexto de lo que está pasando en un marco donde a las comunidades que ya mencioné debajo de la presa de Cola le siguen dando 4 garrafones de agua, 20 galones de agua por semana para que sobrevivan, para todo, para bañarse, para comer, que no tienen productos, no tienen de nada. Entonces lo que está pasando es un problema muy grave, y nosotros queremos de entrada presentar este asunto y planteando que esto debe llegar a justicia, esto debe continuar el proceso que se inició. Doctor, nosotros lo pusimos en este programa, nosotros fuimos hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a someter al gobierno y a Barrick precisamente por este mismo crimen, que ahora se convierte en un elemento peor, en la medida en que en vez de hacer una presa de Cola, le van a hacer una al lado, que además es 3 veces de ese tamaño. Bien, yo quisiera no quedarme dado y decirte algo. En algunos casos, y tú mismo nos has convencido, el mismo doctor Junior Espinosa, que coincidir no es malo. Pero tú no puedes a una organización coincidir con ellos en una cosa y en otra no. ¿Por qué no? Porque las cosas son o esencialmente buenas o esencialmente malas. Para mí, ¿a qué viene eso? En esto que tú estás poniendo, yo he buscado
personas que tienen que ver con una organización que tiene mucha incidencia y representación en todos los gobiernos y en todas las instituciones, en los organismos electorales, en organismos migratorios, en organismos de medio ambiente. Ahora mismo ellos le dieron el apoyo al ministro de Medio Ambiente. ¿Por qué la sociedad civil o la llamada sociedad civil nunca se pronuncia sobre esos temas? ¿Cuál es la razón? Usted está equivocado, doctor. Usted es un hombre bien informado. Estoy hablando de participación ciudadana, entonces, doctor. entonces no diga no estoy sociedad. hablando de sociedad. ¿Usted cree que usted la sociedad civil es usted? No, no. La sociedad civil es participación ciudadana. Usted cree que la sociedad civil es un grupo. Participación Ciudadana es una entidad que tiene boca propia. De la voz sociedad propia. civil. No, sí, que es parte de la sociedad. Que secuestró ese Discúlpeme, nombre. como sociedad civil es el CONEP. ¿Usted sabía que el CONEP partía? Esa sí es sociedad civil. No, esa es sociedad civil. Y la asociación de abogados, el CONEP. Sí, Las hijas de María de la parroquia. Y el colegio médico también. Seguro. Y la iglesia dominicana. Esos son sociedad Todo eso civil. es sociedad civil. Incluso usted es sociedad civil como ciudadano. O sea, una cosa es eso y la forma en que se maneja, y otra cosa es la actitud de los grupos. Mire, el que quiera apoyar en este tipo de conducta y de práctica, en esto que estamos hablando de Barrigol y de la presa de cola y de esa barbaridad, de esa estafa de permiso y de licencia que le han dado. Y digo estafa no porque no tengan autoridad para tomarlo y para darlo, sino porque no se corresponde con la verdad. Pero hay nada más una empresa Muy sospechosa bien, como muy esa, bien. Tú han sabes- debido investigarla. Tú sabes que hablando nadie te gana. No, Pero ni a yo usted. yo te quiero preguntar, ¿existe alguna posibilidad de que el país se siga beneficiando del oro de Barrick sin hacer esa presa? Mire, por supuesto que sí. ¿Tienen ustedes otro No, estudio? óyeme, no es otro estudio. Yo no soy geólogo, ni soy ingeniero, ni soy nada de eso. Lo que yo sé que en el mundo hay otras tecnologías. Y probablemente el tema de dónde ubicar el depósito de residuos no tenga que ser ese y tenga que ser otro. Pero esto hay que hacerlo transparentemente. Ellos lo querían hacer en Cuance y no lo hicieron en Cuance. Mire, doctor. Porque es más económico hacerla. No solo eso, sino que a lo mejor tienen la mitad del camino hecho. Pero probablemente no hay diferencia. Mire, doctor, si usted va, el estudio que ellos presentaron para hacerlo en Cuance es el mismo estudio de hecho que tienen en materia Estaba de hecho. ubicación para ahora. Entonces, hecho. ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que cambia aparentemente? Es la colocación del muro de la presa, que una cosa es en Cuance y ahora es en las Tres Bocas. Pero es la misma presa, por tanto va a afectar a lo mismo. Se va a llevar el cacao de los Ricés, se va a llevar los productos, ahí va a afectar el agua de Santo Domingo, lo va a afectar todo. Hay otras oportunidades. Dígame, ¿por qué aquí no se discute en función de lo que es el estándar de relave, la colocación de eso? ¿Por qué los informes no se dan? ¿Por qué tienen que esconder el estudio de impacto ambiental? Nos están escondiendo el estudio de impacto ambiental. ¿Qué de secreto puede tener eso? Mientras tanto, lo que quieren es querer desacreditar a los otros o acusándolo de ser no solo sociedad civil o acusándolo de estar buscando proyecticos y que los financien. Con nosotros hay absolutamente claras las cosas y el problema fundamental es que entreguen el estudio de impacto ambiental para que de manera independiente esto pueda ser examinado por especialistas y expertos fuera de toda duda. No es que nos lo den a nosotros, no es que se lo den simple y llanamente a la UAS, que debe intervenir, es que se lo den, que lo puedan hacer incluso organismos internacionales y no que le den esto a una empresa tipo Naipes Sol Consulting, que es una empresa que ya ha sido demostrado, es una estafa en Argentina. Bien. Le doy las gracias a Fernando Peña. Invitamos a los televidentes a que el domingo no se pierdan horas extras en que vamos a tocar con Fernando Peña el tema de El Moreno. 52 años, el país decidió reconocerlo. No tuvieron tiempo de hacerlo en 52 años, excepto Fernando. No, y mucha gente aquí. Hasta ustedes como petromacorizano. Lo recordaban. Hasta usted le estoy diciendo. Aquí Le voy a buscar la solamente revista lo 110. recordó su viuda. Le voy a buscar la revista 110. Ni siquiera su hijo. Le voy a buscar la revista Que 110 a que usted ni mismo. siquiera recordándolo. es. Óyeme, algo se está cocinando que se está reivindicando el recuerdo de El Moreno. Vamos a invitarlo el domingo a hablar de ello. Eso es la segunda parte del domingo, ¿verdad? Sí. Nos vemos en horas extras.